¿Cómo están todos? Estamos aquí en BTC Latam, en BTC Panamá. Estoy junto a Laura, la mamá de Matías. Como ya ustedes saben, a mí me encanta hablar y conversar con los padres que sienten que sus hijos han tenido cambios hermosos, cambios positivos. Y nada, voy a hacer silencio y darte la bienvenida. Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de Matías, su edad, su diagnóstico. ¿Cómo llegaste a enterarte que algo pasaba con él? Bueno, el antes y el después. Cuéntanos un poco. Claro. Matías tiene 4 años, nosotros vivimos en Medellín. Matías fue diagnosticado apenas ahorita este año, antes de cumplir los 4 años, porque Matías muy pequeño, como de 9 meses, se le convulsionó. Okay. ¿Cierto? Entonces siempre estuvo como con el neurólogo y siempre tuvimos como que o tenía un retraso en el neurodesarrollo del lenguaje o era autismo, pero todavía decían que no se podía diagnosticar porque estaba muy pequeño, ¿cierto? Pero al pasar el tiempo yo empecé a notar en Matías cosas que eran muy repetitivas y no cambiaban, que yo decía, no, esto no es solo retraso del neurodesarrollo, digamos, del lenguaje, Claro. que es algo que me preocupaba mucho lo del lenguaje, sino que ya empecé a ver que caminaba mucho en las puntas de los pies y no mejoraba lo de caminar en las puntas de los pies. Matías daba muchos círculos, Vueltas en círculos. Matías no me miraba a los ojos, yo lo llamaba todo el tiempo, Matías no me miraba. Entonces ahí yo empecé a decir, no, esto no es normal porque ya ha pasado mucho tiempo. El pediatra me decía, no, démosle una espera, todavía está muy pequeño. Y yo, no, aquí está pasando algo, porque como mamá yo sentía que a mi hijo le estaba pasando algo. Te felicito. Sí, porque uno a veces piensa que es normal, que esto es normal y a veces es como difícil de aceptar. Habían personas que de pronto yo digo que les daba miedo acercarse a decirme, tu hijo tiene algo, o tu hijo es autista, porque mucha gente lo rechaza, es entendible. O sea, la gente tiene miedo, cómo tú vas a reaccionar. Y encima, lastimosamente, no todos los pediatras están totalmente actualizados. A mí también me pasó. Y le pasa a muchos de ustedes también, donde tú sientes que algo está mal. Pero hay que esperar y hay que esperar. Y en esa espera ya pasan 4 años. Si más bien nos hubiéramos escuchado nosotras mismas, lo hubiéramos empezado mucho antes. Pero bueno, lo bueno es que nunca es tarde. Sigue contándonos. Y porque también nosotras como mamás no queremos aceptar que nuestro hijo es autista, queremos que sea normal como todos los niños. Entonces pues llega el familiar que dice, no, espera, que los niños hablan tarde, hay niños que hablan a los 5 o 6 años. Entonces uno siente como la esperanza y uno dice, bueno, sí, esperemos que igual como todos los niños hablan. Pero vuelvo a lo mismo, cuando yo empiezo a ver esos comportamientos tan repetitivos que no veo como, digamos, tan normales de un niño de su edad, Claro. que yo digo, no, ya aquí ya hay que mirar pues que no es algo normal. Entonces hablé con el neurólogo y me dijo, bueno, su cerebro ya es un poquito más grandecito, ya podemos hacer las pruebas para mirar si es un niño autista o mirar que puede tener Matías, porque también podría ser un déficit de atención, hiperactividad. Fuimos, hicimos todos los exámenes, hicimos todas las pruebas y ya nos dijeron que Matías tenía un autismo leve, ¿cierto? Cuando me dijeron eso, para mí fue muy duro, porque yo dije, uy, no, mi hijo es autista, pues es fuerte. Pero la verdad yo comencé a muy temprano como a buscar como qué hacer con él. Que cuando yo empecé a ver esas cosas tan repetitivas, yo siempre era con el neurólogo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces él me decía, bueno, vamos a empezar terapia ocupacional y de lenguaje por ahora. Entonces desde los 2 años empezamos a hacer terapia ocupacional y de lenguaje, porque pues decíamos, tenía retraso en el neurodesarrollo, puede ser. Pero empezamos como en ese proceso. Entonces siento que tampoco fue muy tarde, porque pudimos empezar por lo menos. Claro, por algo empezaste, sí. Empezamos a hacer esas terapias con él, y vi también, digamos, en ese momento que Matías pues empezaba pues como a mostrar algunos cambios, pero tampoco eran muy grandes, porque Matías no lograba conectar con su terapeuta, no lograba mirar a los ojos, por decir a su papá podía pasar por el lado del papá y uno era el papá. Nada. Matías no sabía, Matías solamente era con su mamá, y podíamos ir a cualquier lugar y Matías solo era con su mamá. Ir a una fiesta con Matías era algo
no, imposible. ¿De verdad qué pasaba? No, íbamos a una fiesta, Matías gritaba, Matías se tapaba los oídos, Matías se tiraba al piso, o sea, era súper difícil ir con Matías a una fiesta. Un momento yo le dije a mi esposo, no vuelvo a ir a una fiesta con Matías, yo prefiero no ir a la fiesta y esperar a ver qué va a pasar. Ya cuando empecé a buscar en internet, cuando me dijeron pues como todo lo del autismo, yo empecé a buscar porque como mamá uno no se queda con nada, entonces yo empecé a buscar y yo dije, ¿qué voy a hacer? Un día mi cuñada, la hermana de mi esposo, me dijo, Lauris, ve a esta página de Instagram, mira lo que me salió, y pues yo me metí, decía BTC, y vi a la señora Miriam como en una entrevista contando la historia y todo lo que era de BTC, lo que había pasado con su hija. Yo dije, ay no, hay como de pronto una luz para ir con Matías y hacer algo. Obviamente como mamá uno quisiera que su hijo pues hiciera todo súper bien y que los cambios se vieran inmediatamente, pero yo dije no, voy a ir con fe de que todo va a salir bien, puede que le funcione, puede que no le funcione, porque todos los niños no son iguales, pero yo voy con la fe de que algo va a salir bien. Como los pies en la tierra y la mirada hacia el cielo, yo siempre digo eso. Y empecé a contarle a la terapeuta de él y ella me decía, mamá, pues yo no conozco la terapia, no conozco a nadie que la haya hecho, pero no te quedes con eso, porque es mejor decir yo he hecho todo por mi hijo a decir yo no he hecho nada por él y después de un tiempo decir no hice esto, a decir lo intenté todo. Así es. Entonces ahí fue cuando hablé con mi esposo, le empecé a mostrar todo, él me decía, él dudaba mucho, él no creía, me decía no. Mi esposo era igual, escéptico, para que sepan, mi esposo era igual, y ahora vivimos por esta causa, pero me dijo lo mismo, Miriam, eso es, te van a vender humo, y yo dije, perfecto, lo voy a comprar porque no tengo más cosas que hacer. Sí. Entonces él al principio dudaba de esto. Entonces me ¿Y decía, tú empujaste? sí, ¿Tú yo le dije, empujaste? no, tenemos que ir, me decía, no, pero en este momento nos queda muy difícil, porque es un gasto muy grande. Bueno, ya yo tengo una amiga que vive aquí en Panamá, mi mejor amiga, que ha sido un ángel, porque ella me ha ayudado mucho acá. Ella me dijo, yo voy a averiguar. Y ella empezó a buscar y me dijo, no, vente para acá, te quedas en mi casa, tienes donde quedarte, aquí comes todo, o sea, no te preocupes, solamente véngase con lo que tenga que hacer del niño y ya. Y yo dije, no, listo. Entonces hablé con mi esposo otra vez y me dijo, no, pues váyase, pero no quiero que se vaya con una ilusión de que su hijo va a venir hablando, de que su hijo va a ser otro. Váyase pensando que puede que funcione como puede que no funcione, porque no quiero que se haga falsas esperanzas. Sí. Y yo, bueno, listo. Empezamos a buscar todo, consultamos y vinimos a las 2 semanas de prueba. Le hicieron el electro, fue un poco difícil hacer el electro con él la primera vez, pero bien. Se logra, es Sí. muy fácil, pero 100% se logra. Sí, se logra. La verdad, sí, pensé que iba a ser mucho más duro, pero nos fue muy bien ese día. Ya hicimos el electro, empezamos como a hacer las 2 semanas de prueba con Matías. En esa primera semana de prueba, aquí yo lo empecé a llevar como en las tardes a juegos, a parques, a lugares pues como para que quemara esa energía, porque todo el día en la casa Claro. no podía estar. Entonces recuerdo que eso fue un día viernes, yo lo llevé al parque y Matías empezó a jugar en el parque y habían otros niños. Y un niño me preguntó, ¿cómo se llama tu hijo? Y yo le dije, Matías. Y el niño todo el tiempo era detrás, Matías. Cuando yo sentí que le dijo Matías y Matías se quedó mirándolo a los ojos, yo, Matías miró el niño, pero normal. Cuando yo ya vi que el niño corría y Matías corría detrás del niño, el niño se tiraba por el resbaladero y Matías se tiraba por el resbaladero, corrían, se miraban, Matías imitaba todo lo que hacía el niño, o sea, Wow. quería hacer todo lo que hacía el niño. Yo decía, pues en mi vida Matías había mirado a un niño, Nunca lo había mirado. nunca, ni a su hermano, porque Matías tiene un hermano y nunca tuvo ese contacto con su hermano de jugar o de imitarlo, no. Yo ese día, yo era feliz, yo grababa todo el momento, inclusive yo lo grabé y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Primera vez que Matías
Mira. juega con un niño. Juega, o sea, literalmente, Sí. porque lo imitó, lo Sí, siguió, lo miró. quería hacer todo lo que hacía el niño y lo miraba a los ojos y el niño le decía a Matías y él volteaba a mirar y me pareció muy lindo también lo del niño preguntarme el nombre de mi hijo. O sea, Matías no habla, pero ver que tenían ese contacto y esa comunicación los dos para jugar fue algo lindo. Yo ese día lloraba, yo mandaba videos a todo el mundo y todo el mundo me decía, no, increíble, y fue súper chévere. Ya a la siguiente semana Matías ya venía controlando esfínteres desde casa, pero ya pues fue algún manejo perfecto porque no dormía súper bien en la noche, 8 o 10 horas súper bien, no se hacía en la cama chichi, dormía súper bien. Y otra cosa que noté en esa semana fue que Matías empezó a comer solo y él no comía solo. O sea, tú siempre tenías había que darle la comida siempre. Ajá. Y ese día él solo tomó la cuchara y empezó a comer y yo como y otra vez lo grabé y yo dije esto no me... y se lo mandé a toda la familia y todos no, increíble, hermoso, está comiendo solo y ya cada vez que Matías yo le ponía su plato él solo comía pues, entonces para mí también fue algo muy chévere. Luego de esas 2 semanas llegamos a casa y notamos que Matías estaba más conectado con no solamente conmigo, porque es que yo puedo decir que Matías es conmigo conectado totalmente, ¿cierto? Pero ya empezó a ver a su papá, wow. Lo empezó a mirar, el papá jugaba con él y ya lo miraba a los ojos, también con las personas que habían alrededor, inclusive un día salimos a comer y él empezó a hacer caras graciosas y todo lo que le decían, Matías, haz esto, y lo hacía. Y todos eran, uy no, Matías está súper diferente. O sea, a veces uno dice, para muchas mamás, esto es normal, que se rían, o que coman, o que jueguen con un niño. O que miren a su papá a los ojos. Sí, es algo normal, pero para mí no es algo normal. Para nosotras. Para nosotras como mamás de estos niños, no. Y ver que hacen la más mínima cosa, para eso es una felicidad muy grande y es un cambio muy grande que uno dice, no, Dios mío, ha mejorado y he visto cambios en Matías, porque pues en realidad no, eran cosas que no hacía, son alegrías pues muy grandes. Ya después de estar en casa, pues toda la familia viendo como todas las cosas, entonces pues obviamente ya habíamos gastado un dinero en esas semanas de prueba, pues yo le decía a mi esposo, yo quiero volver, yo quiero hacer otra vez ya como el tratamiento, por lo menos las 4 semanas, mirar cómo le va a Matías, hay que aprovechar que está muy conectado en este momento. Bueno, siempre el tema económico va a ser algo que uno dice, es un poco difícil, ¿cierto? Sí. Pero toda la familia nos decía, no, vayan, ustedes son capaces, vayan, hagan lo que sea, pero vayan allá porque hay que ir con Matías, vemos muchos cambios de Matías. Entonces pues nos tomamos como unos días pensando qué íbamos a hacer, ¿cierto? Con Matías también estamos manejando el tema de la alimentación. Eso es algo que yo hablo con ustedes todo el tiempo. Estoy segura que lo hablé contigo antes de que llegaras. Y cambiaste, hiciste los cambios, ¿verdad? ¿Cómo te fue en ese momento con quitándole el gluten, la leche de vaca, el azúcar? ¿Cómo te fue? Cuando nosotros empezamos como a quitar como el gluten, la leche de vaca y el azúcar, yo empecé a notar algunos cambios. O sea, no voy a decir que es algo muy marcado, pero sí empecé a ver que Matías estaba un poco más conectado, que ya era como más en el mundo en el que estaba. De verdad que con la alimentación sí vi varias cositas y en este momento llevo como 4 meses de haber cambiado la alimentación con Matías y me ha parecido súper. Claro, y ojo que la razón por la cual yo como mamá siempre lo explico antes de que los papás vengan acá, porque es un complemento perfecto a BTC. O sea, ella antes de hacer las primeras 2 semanas de prueba ya empezó la dieta de su hijo, o sea, sí. Un buen detox, y eso ayudó a que BTC pues realmente le funcionara como le funcionó. Entonces por eso te felicito, porque no es fácil y más cuando muchos médicos nos dicen que no tiene nada que ver. Mentira, sí tiene que ver, hay mucha evidencia y hay muchos especialistas que puedes ir que ya saben cómo es. Cuéntanos, Laura, un poco de cómo ya tomas la decisión para venir por el tratamiento completo, estas 4 semanas que has estado acá. ¿Qué has visto en él? ¿Qué anécdotas nos tienes? No, en Matías estas 4 semanas que hemos estado acá, lo he visto que está más conectado con el mundo exterior.
digamos, vamos en el carro y él ve un McDonald's, se pone a llorar, él ve un centro comercial y se pone a llorar, pero ¿por qué llora? Porque los ve y quiere estar ahí, o sea, Claro, y tú dices que no hay McDonald's para ti. y antes pues por donde pasaba, él no miraba nada, o sea, yo he visto como que ya empieza a ver, o calles, 2 calles antes de donde está el lugar que él quiere, o que empieza como a llorar, como que llévame, cosa que no hacía antes. También está muy afectivo, pero no solamente conmigo, porque conmigo ha sido muy afectivo. Por decir, donde yo me quedo, hay dos mujeres, 2 personas, y está muy afectivo con ella, las abraza, les da besos, se despide de besos, llega, les da besos, o sea, está súper afectivo. Con su papá que estuvo aquí hace poco, y yo le decía, ¿dónde está papá? Y miraba, esperemos a papá, iba por el papá, le tomaba la mano, como que voy por mi papá, lo miraba a los ojos, quería jugar con él. También he notado, como lo había dicho antes cuando había estado acá, que ella quiere jugar con otros niños. Antes él veía un niño y no, ya ahora él ve otros niños y él quiere hacer lo que hacen los otros niños, trata de jugar con ellos y ver que a veces pues no necesita de palabras para querer jugar con un niño, sino que solo con ese contacto visual lograr que un niño juegue con él, que un niño tenga esa inclusión con él, es algo... En la playa pasó, ¿verdad? Este fin de semana se fueron a la playa. Sí. Y cuéntanos un poquito de cómo fue. Sí, estuvimos en la playa y yo vi que él todo el tiempo era mirando qué hacían los otros niños, y había un niño que tenía como la misma edad de él, y empezaron a tirarse por el resbaladero y Matías lo miraba, lo esperaba, hacían la fila juntos, él esperaba que él se tirara, lo miraba y era como retándolo y se reía como que ay, me va a alcanzar, y el niño corría detrás de él. No, fue algo de verdad que me emocionó mucho, o sea, para mí ver que Matías hace este tipo de cosas es algo maravilloso. También he notado que estos días ha estado muy balbuceador, pues para mí también es algo que es un cambio, porque pues Matías no tiene lenguaje, Matías solamente dice palabras sueltas como papá, mamá, pero no es que vaya y te diga a ti papá o mamá, no, él las dice muy sueltas, pero sí he notado que está muy balbuceador. Y aparte de eso, como intentando hacerse entender, no solamente con su contacto visual, sino como tratando de sacar esas palabras. Hasta él a veces se frustra porque yo le digo, dame, entrégame, y le repito las palabras y él es como que, él se toca la cabeza como que, mamá, ya estoy tratando. Sí, eso, como que lo intento, pero no puedo, pero sí veo como que ya intenta no solamente con su contacto visual, sino que también como que tratando de hacer las cosas, y me parece pues que también ha sido un cambio. También me he dado cuenta de cosas que no sabía de él. Nos subimos al ascensor y vi que apretó el número 15 y yo le dije, el 15. Cuando empecé y le dije el 18, el 20, el 21, el 5. Yo dije, Matías se sabe los números. Ay, sí. No, y también me contaste el abecedario. El abecedario. El muchacho sabe el abecedario y los números. De la A a la Z. O sea, increíble. Yo le compré un juego que tenía el abecedario y empecé. Se lo dije en orden y yo dije, no, pues en orden, pero empecé la Z, la Q, la K. Y yo dije, Matías se sabe el abecedario. O sea, he visto cosas en Matías que dije, se la sabe. Pues yo no tenía ni idea que se la sabía. Es que como yo hablo con muchos papás antes de que vengan cómo funciona este tratamiento, lo que pasa es que la manera que uno crece, ¿verdad? La parte sensorial está en la parte de atrás del cerebro, la que agarra toda la información del ambiente, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que pruebo. Pero la parte frontal es la que analiza esa información, es la que es donde está el habla, el lenguaje, todo eso. Y sin embargo, o sea, uno no puede hablar sin antes entender el entorno. Y muchas mamás lo que queremos es que nuestros hijos hablen, pero para llegar a eso, el cerebro tiene otras metas primero y tiene que ver con la conciencia general, de dónde estoy, con quién estoy, la imitación, ¿verdad? Ahora viene el balbuceo, así como un bebé, que es así como empieza esto. Entonces, es casi como que si arrancamos nuevamente con ese desarrollo de Matías. Entonces ahora vamos por orden y por etapas. ¿Y qué pasa? Capaz hace tiempo ya se sabe las letras y los números, pero ahora ya está esa conexión de tal manera que él te lo puede mostrar.
no solamente lo que sé y la información que tengo, sino la información que yo puedo hacer que mamá se dé cuenta que yo sé. Sí. ¿Sientes que ha pasado algo similar a lo que estoy contando? Sí, claro, total. Es que, como digo, hay cosas que yo decía, Matías, ¿se sabía esto? Increíble, o sea, para mí yo siento que estoy empezando otra vez con mi hijo, digámoslo así, porque yo le decía a mi esposo, yo siento que yo estoy empezando con mi bebé, Sí. porque en el proceso de que empieza a entender lo que hay alrededor, empieza a reconocer lo que hay alrededor y ya empieza como a querer balbucear, ya empieza como A imitar. a imitar, a identificar cosas. Para mí, siento, y cosa que no me imaginé que iba a pasar, porque muchas veces yo me ponía a llorar y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿yo qué hice de malo? O sea, son cosas que uno como mamá hasta se juzga. Uno dice, no, en realidad, ¿qué pudo haber pasado? Pero vivir este proceso también ha sido bonito, porque también ha sido como una unión de familia, un apoyo de todos, de conocer cosas y aprender cosas que en mi vida había escuchado. O sea, yo en mi vida sabía que era el autismo. Muchas de nosotras nunca habíamos escuchado esa palabra. Y toma mucha vulnerabilidad decir, y te felicito por eso, porque uno dice en cámara, quién sabe quién va a ver esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me estás castigando? Y no es que Laura piense que su hijo es un castigo, al revés. Cuando Dios te manda lo que más amas en el mundo, con un diagnóstico, sea cual sea, es porque hay una lección muy profunda por aprender. Y porque no hay una cosa en el mundo que una madre ame más que un hijo. Y por supuesto que queremos lo mejor, pero yo siempre dije, siento que Raquel me volvió a hacer también. Es como que de chiquita, pues no sé, yo sentí igual que tú. Y yo quiero hablar un poco sobre el papá, porque me dices que él estaba escéptico, igual que, o sea, mi esposo también estaba escéptico al principio. ¿Qué te dice ahora? O sea, cuando su hijo lo ve, juega con él, ¿cómo se siente de él? No, él dice que de verdad que está muy contento de ver a su hijo como está, de que está más conectado con él. Cuando llegó Matías lo abrazó, le dio un beso y yo dije, no, Matías, mira qué lindo, Matías hizo esto. Matías no era un niño afectivo con su papá, ya quiere jugar con su papá, esperaba a su papá y él decía, no, yo veo cambios de Matías conmigo, cosas que no hacía conmigo. Y la verdad pues quedó contento y me decía, no, vamos para adelante, lo que sea con Matías, vamos a hacerlo, igual es ese apoyo que tenemos pues. Y tu familia, una belleza. Cuéntanos un poco, porque me comentaste el tema del dolor, a mí me pasaba similar con Raquel. Cuéntanos un poco sobre cómo era tu hijo antes de BTC y antes de la alimentación, y ahora cuando tiene que ver con el dolor. Sí, antes de empezar como el tema de la alimentación, Matías se lastimaba mucho, se apurreaba, llegaba y tenía sangre o tenía heridas cortadas, y yo decía, se apurrió, pero ¿dónde? Ni No lloró. lloró, no me di cuenta en qué momento le pasó, o a veces veía que le pasaba en la uña un uñerito y era, eso duele, pero a él no le dolía. Y yo decía, no, pues Matías no siente dolor. Empezamos el tema de la alimentación. Yo digo que es por eso, yo digo que cuando empezamos el tema del cambio de alimentación, como ya lo veía un poco más conectado, empecé a ver que Matías se lastimaba y lloraba, o iba donde mí y me mostraba dónde se había lastimado como para que le ayudara o lo curara. Se llegó como a cortar y fue solo al baño, cogió papel y se sanaba la herida, se hacía como que curándose la herida. Y yo, increíble, un día se acorrió la cabeza y fue donde mí y me puso la mano como, mamá, ayúdame, me duele. Claro. Y yo dije, pues Matías ya está sintiendo dolor. Y eso pasa, claro, hay muchas razones por las cuales esto puede ser. Los especialistas con los cuales yo he trabajado me comentan, ¿okay?, del tema del intestino permeable, y es cuando el intestino de nuestros hijos tiene una cierta inflamación donde tiene como unos poros, unos huequitos, y ciertos alimentos empiezan a filtrarse a través de esos poros a la sangre y luego suben al cerebro, que obviamente inflaman acá arriba, pero tienen el potencial de secretar dopamina. Y en este proceso, pues casi que el alimento actúa como una morfina, no sienten el dolor. Yo me recuerdo que Raquel se rompió la clavícula y tampoco lloró. Entonces cuando uno hace eso, empiezas a sanar intestino, nadie quiere que a su hijo le duela algo, pero ven acá, es normal de la vida caerse y llorar, y por lo menos le puede llegar a decir a la mamá. Y eso me encanta, para que investigue un poco sobre lo que estamos hablando, porque pues aquí hay un testigo y evidencia de que es así.
¿Algo más que hayas notado que quieras decirle a ese papá o esa mamá que todavía están como que o escépticos o piensan que no lo van a lograr o que esto no funciona, lo que sea, lo que le quieras decir? No, yo le quiero decir que pues el haber venido acá ha sido una experiencia súper buena, ha sido algo muy chévere, he aprendido mucho, he visto muchos cambios de mi hijo, como mamá sé los cambios que ha tenido porque soy la que estoy con él a diario, así que si ustedes tienen la oportunidad y de verdad su corazón les dice vayan, así todo el mundo les diga que no, así la gente se oponga, si su corazón como mamá les dice que vengan porque aquí van a ver cambios en sus hijos. La verdad que me ha parecido muy chévere estar aquí y me ha gustado mucho. Gracias por el testimonio, gracias por sus palabras, gracias por venir, por confiarnos a Matías. Gracias por hacer la dieta. Sí, la dieta, de verdad que al principio es mucha información y uno dice, yo cuándo voy a hacer todo esto, no voy a ser capaz. Pero uno empieza y de verdad que son niños, entonces por decirme a ti no he notado tanto la diferencia de cambios de alimentos o cosas que no tienen azúcar. Obviamente si él ve por ahí unas tortas o un postre, O comida chatarra. él lo ve y es como que... Claro, como nosotras, como todo el mundo. Sí, obvio, como si tú estuvieras haciendo una dieta, pero la verdad, debo decir que esto ya se convierte es como en un estilo de vida. Un estilo de vida para ellos y seguir en este camino de estar con ellos y apoyarlos en todo. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Espero que esto le haya servido y le haya dado esperanzas. Pero como siempre decimos, los pies en la tierra, la mirada hacia el cielo y por nuestros hijos todo, ¿verdad? Sí, todo. Gracias. Qué lindo, gracias.